En el penthouse más alto de Polanco, Ciudad de México, el aire se volvió tan pesado que hasta el reloj de pared pareció bajar el volumen. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales como si alguien quisiera entrar a fuerza. Adentro, solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y una respiración contenida. Don Julián Arriaga, el millonario que salía en revistas con sonrisas perfectas y trajes italianos, estaba de pie junto a la puerta del estudio, sin moverse. No porque quisiera, sino porque su cuerpo simplemente no obedecía. Tenía la mano apoyada en el marco, los dedos tensos, como si agarrarse a la madera fuera lo único que lo mantenía en la realidad. Del otro lado, en la sala contigua, la empleada acababa de oír algo que no debía existir. No era un grito, no era un golpe, no era un se cayó o un se rompió. Era peor, era una conversación tranquila, calculada, dicha con esa voz que solo usan las personas cuando creen que nadie las escucha. Y don Julián la escuchaba también, porque su nueva empleada, Rosa María, había dejado el teléfono fijo descolgado por accidente al limpiar, o eso creyó. En realidad fue el destino, o la mala conciencia, el que lo descolgó. La voz femenina del auricular sonó clara, como si estuviera en la misma habitación. No te preocupes, en 3 meses el niño ya no va a ser un problema. Don Julián sintió un pinchazo en el pecho. La sangre se le fue a la cara y luego a ninguna parte. No entendió. Quiso pensar que había escuchado mal, que era otra familia, otro niño, otro universo. La otra voz, un hombre, respondió con un suspiro impaciente. ¿Estás segura? Porque el doctor dijo que aún puede reaccionar al tratamiento. ¿Tratamiento? Por favor. La mujer soltó una risa suave, cruel. Julián pagará lo que sea. Ese hombre haría lo que fuera por su hijo, y mientras más pague, más tarde sospechará. Rosa María, con el trapeador en una mano y el corazón en la garganta, retrocedió un paso. Miró hacia el pasillo. Sus ojos encontraron los de don Julián, que ya no era el magnate invencible, sino un padre pálido, a punto de romperse. Él levantó un dedo, un gesto mínimo. Silencio. Rosa María tragó saliva. Dudó, quiso colgar, quiso correr, quiso fingir que no había oído nada. Pero una parte de ella, la parte que había visto demasiadas injusticias en los ojos de la gente rica y demasiado dolor en las manos de la gente pobre, la obligó a quedarse quieta. La voz en el teléfono continuó. Todo está bajo control. Nadie sospecha. Además, ¿quién va a creerle a una empleada, a una Rosa, una María, una nadie? La frase se clavó como vidrio. Rosa María apretó la mandíbula. Don Julián cerró los ojos un segundo, como si el golpe le hubiera llegado directo al alma. En ese instante, desde el pasillo principal, se oyó un sonido pequeño, un quejido apagado, casi imperceptible, el tipo de sonido que una madre distingue entre 1000. Era Mateo, el hijo de don Julián. El niño tenía apenas 5 años. En los últimos meses, el cuerpo se le había ido apagando como una vela sin oxígeno. Los médicos hablaban de términos que don Julián entendía a medias. Degenerativo, irreversible, paliativo. Él traducía todo a una sola palabra que lo perseguía en las noches. Muerte. La misma muerte que ahora una voz en el teléfono mencionaba con calma. Rosa María miró hacia el cuarto del niño, luego al millonario. Él seguía inmóvil, pero en sus ojos había algo nuevo. No solo dolor, rabia y una pregunta desesperada: ¿qué hago? El teléfono soltó un leve chasquido. La mujer siguió. Hoy en la noche le daré la dosis especial, para que el cuadro empeore un poco, lo suficiente para que él se rinda. Y cuando se rinda, ya sabes, herencia, firmas, todo. Rosa María sintió que se le helaba la espalda.
Dosis especial. No era una metáfora. No era un chisme. Era un plan. Don Julián abrió los ojos. Su mirada se clavó en el auricular como si pudiera atravesar el plástico y arrancar la verdad con las manos. Y entonces la voz dijo un nombre. No olvides que Valeria me prometió que si esto sale limpio, nos vamos a Miami y nadie vuelve a vernos. Valeria. Ese nombre tenía perfume. Ese nombre tenía tacones. Ese nombre tenía anillos, cenas, sonrisas frente a cámaras. Ese nombre era la prometida de don Julián. El millonario sintió que el mundo se inclinaba. El aire le faltó. Dio un paso hacia atrás y chocó con la pared, sin fuerza para sostenerse. La lluvia seguía golpeando el cristal, pero ahora sonaba como aplausos lejanos, un aplauso macabro para la mentira perfecta que acababa de romperse. Rosa María quiso moverse, ayudarlo, decir algo. Pero don Julián volvió a levantar la mano. Silencio. No era silencio para esconder. Era silencio para sobrevivir. La conversación en el teléfono siguió unos segundos más, hablando de horarios, de llaves, de la medicina del frasco azul. Rosa María memorizó cada palabra como si fuera fuego. Don Julián apretó los puños, tanto que los nudillos se le pusieron blancos. Y de pronto, la llamada terminó. El tono muerto llenó la habitación. Tú. Rosa María colgó despacio con dedos temblorosos. El clic sonó como un disparo. Pasaron 2 segundos. 3. Don Julián no lloró. Todavía no. Su rostro parecía tallado en piedra. Pero sus ojos estaban húmedos. Y no era solo tristeza. Era la mezcla peligrosa de un hombre que acaba de descubrir que el enemigo dormía en su cama. «Señor», susurró Rosa María por fin. Don Julián tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz salió rota, baja, como si cada palabra le costara una vida. «¿Tú escuchaste lo mismo que yo?» «Sí, señor». Rosa María asintió, y luego se atrevió a decir lo impensable. «Y si es cierto, su niño está en peligro esta misma noche». Esa frase lo partió. Mateo volvió a quejarse desde su cuarto. Un sonido mínimo, pero suficiente para sacar a don Julián de la parálisis. El millonario giró hacia la puerta del niño, como si alguien le hubiera encendido un motor interno. «Nadie», murmuró, «nadie va a tocarlo». Y entonces algo extraño ocurrió. Don Julián, el hombre que siempre mandaba, que siempre compraba soluciones, miró a Rosa María como si ella fuera la única cuerda en medio del naufragio. «Rosa», dijo, tragando saliva, «necesito que me digas la verdad. ¿Tú estás dispuesta a ayudarme, aunque esto te cueste el trabajo?» Rosa María sintió que la pregunta le quemaba la lengua, no porque no supiera la respuesta, sino porque sabía el precio. En su bolsa traía una foto doblada, su hijo Gabriel, de 8 años, esperando en Iztapalapa con la vecina. Ella trabajaba para mandar dinero para pagar medicinas, para sobrevivir, pero había cosas que pesaban más que el miedo. «Sí, señor», respondió, «pero vamos a hacerlo con inteligencia. Si esa mujer se da cuenta de que usted sabe, puede acelerar todo». Don Julián asintió, respirando hondo, buscando aire como un hombre que vuelve a aprender a vivir. Y justo cuando pensaban qué hacer, una sombra apareció al final del pasillo. Una silueta elegante, un vestido oscuro, perfume caro. Valeria acababa de llegar. Rosa María sintió que se le detenía el corazón. Don Julián también la vio. Sus ojos, hace un segundo húmedos, se endurecieron como acero. Valeria sonrió con dulzura, como si el mundo no tuviera secretos. «Amor», dijo caminando hacia ellos, «¿cómo está nuestro pequeño Mateo hoy?» Don Julián no contestó de inmediato. La miró como se mira a un desconocido que usa la cara de alguien amado, y en ese silencio, el millonario tomó la decisión que cambiaría todo. Antes de seguir,
Si te gustan historias así, suscríbete al canal porque lo que viene en los próximos minutos te va a dejar con el corazón en la mano. Y dime algo en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Don Julián cerró la puerta del cuarto de Mateo con una suavidad que jamás había tenido en sus manos. Era extraño, había firmado contratos millonarios sin temblar, había despedido ejecutivos con una sola frase, había negociado silencios imposibles, pero ahora, frente a esa puerta blanca, sentía que cualquier ruido podía quebrarlo. Dentro, el niño dormía inquieto. Sus pestañas largas se movían como alas cansadas. El pecho subía y bajaba con dificultad, un ritmo frágil que don Julián había aprendido a contar sin darse cuenta. Cada respiración era una promesa cumplida por segundos, cada pausa una amenaza. Se acercó a la cama y se sentó despacio. Tomó la mano de Mateo. Era pequeña, tibia, más liviana de lo que debería ser. Don Julián la sostuvo como quien sostiene el último hilo que lo conecta con el mundo. «Perdóname, hijo», susurró con la voz rota. «Perdóname por creer que con dinero bastaba». En ese instante recordó la primera vez que había visto a Mateo. Aquel hospital en Coyoacán, el olor a desinfectante, el llanto fuerte que rompió el silencio del parto. Recordó haber pensado, nada malo puede pasarle a alguien tan pequeño. Se había equivocado. Rosa María observaba desde la puerta sin atreverse a entrar. Había aprendido, en años de trabajo, a reconocer cuando el dolor no admite testigos. Pero también sabía que ese hombre, tan grande y tan solo, estaba a punto de ahogarse en su propio silencio. «Señor», dijo con cuidado, «si me permite, necesito decirle algo». Don Julián no soltó la mano de Mateo, pero levantó la vista. «Diga». Rosa María respiró hondo. Pensó en Gabriel, en cómo, cuando enfermó de pequeño, ella había pasado noches enteras sentada junto a su cama, rezando bajito, negociando con un Dios al que no veía pero sentía. Pensó en el miedo que no distingue cuentas bancarias. «Yo no sé de médicos ni de fortunas», empezó, «pero sé reconocer cuando alguien ama de verdad. Y usted ama a su hijo, eso ya es más de lo que muchos tienen». Don Julián bajó la mirada. Una lágrima le cayó sin permiso, rodando por la mejilla hasta perderse en el cuello de la camisa. «Lo amo», admitió, «y aún así estoy fallando». Rosa María negó con la cabeza. «No, fallar sería rendirse, y usted todavía está aquí». El silencio volvió a llenar el cuarto. Afuera, la lluvia había disminuido, pero el cielo seguía cargado, como si esperara algo. Don Julián se levantó con cuidado y acomodó la manta de Mateo. Luego salió del cuarto y cerró la puerta. Apoyó la espalda en la pared del pasillo, dejó caer la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. «¿Sabe qué es lo peor, Rosa?», dijo, sin mirarla. «Que yo siempre creí tener el control. Creí que podía comprar tiempo, comprar esperanza, comprar finales felices». Rosa María se acercó un paso. «El control es una ilusión, señor», respondió. «La vida nos lo recuerda cuando más duele». Él soltó una risa amarga. Valeria decía que exageraba, que los médicos eran pesimistas, que Mateo estaría bien. Abrió los ojos y miró a Rosa. «¿Cómo pude no verlo?» «Porque cuando uno ama, confía», contestó ella. «Y la confianza también nos vuelve ciegos». Don Julián pasó una mano por el rostro. El hombre seguro, el millonario impecable, estaba desmoronándose capa por capa. «Rosa, ¿usted cree en...?» Se detuvo buscando la palabra correcta. «¿En algo más?» Ella entendió. «Creo en la fe», dijo. «No como milagro instantáneo, sino como fuerza para no quebrarse». Don Julián asintió lentamente. No era una respuesta que se comprara, pero era la única que sonaba verdadera. Caminaron hacia la cocina. Todo estaba limpio, ordenado,
brillante, una casa perfecta que escondía una tormenta. «Tenemos que ser cuidadosos», dijo él, sirviéndose un vaso de agua que no llegó a beber. «Si Valeria sospecha...» «No va a sospechar», lo interrumpió Rosa María. «La gente que se cree segura comete errores, y ella ya cometió uno». «¿Cuál?» «Hablar». Don Julián la miró con atención. Por primera vez no la vio como la empleada, la vio como una aliada. «Necesito saber en quién confiar», dijo. «Y ahora mismo, usted es la única persona que no me ha mentido en esta casa». Rosa María sintió un nudo en la garganta. «Yo no tengo nada que ganar con mentiras, señor. Solo quiero que ese niño viva». Un ruido de tacones resonó desde la entrada. Valeria caminaba por el pasillo, hablando por teléfono, riendo bajo. Cada sonido parecía un recordatorio de la traición. Don Julián se tensó. «Ella no debe saber nada», susurró. «No lo sabrá», respondió Rosa. «Pero hay algo más que usted debe entender». «¿Qué cosa?» «Si ella planea darle algo a Mateo esta noche, no podemos dejarlo solo». Don Julián sintió un escalofrío. «Yo me quedaré», dijo sin dudar. «No dormiré». «No es suficiente», replicó Rosa. «Ella buscará una distracción. Siempre lo hacen». El millonario apretó los labios. Su mente, acostumbrada a resolver problemas financieros, ahora tenía que resolver uno que no aparecía en balances. «¿Qué sugiere?» Rosa María dudó un segundo. Luego habló. «Que confiemos también en lo invisible y que ganemos tiempo». Antes de que don Julián pudiera preguntar, Valeria apareció en la cocina. Su sonrisa era perfecta, sus ojos atentos. «Amor», dijo, «te estuve buscando. ¿Todo bien?» Don Julián la miró fijamente. Cada palabra que ella decía ahora tenía eco, doble fondo. «Sí», respondió midiendo el tono. «Solo estaba hablando con Rosa». Valeria miró a la empleada de arriba abajo, apenas un segundo. Lo suficiente para marcar territorio. «Ah», sonrió. «Gracias por todo, Rosa. Puedes retirarte por hoy». Rosa María inclinó ligeramente la cabeza. «Claro, señora». Pero antes de irse, cruzó una mirada con don Julián. Una mirada que decía, «No estás solo». Se retiró por el pasillo, con el corazón acelerado. Cada paso era un riesgo, pero también una promesa. Don Julián se quedó frente a Valeria. El silencio entre ellos era espeso. «¿Cómo está Mateo?», preguntó ella. «Dormido», respondió él. «Frágil, pero aquí». Valeria se acercó y le tomó el brazo. «Todo va a estar bien», dijo. «Confía en mí». Don Julián pensó en la llamada, en la risa, en la dosis especial. «Siempre he confiado», respondió. «Tal vez demasiado». Valeria frunció el ceño apenas un instante. Luego volvió a sonreír. «Descansa», le dijo. «Mañana será otro día». Ella se fue. Don Julián no se movió. Pasaron minutos, tal vez horas. El reloj marcó las 11 de la noche. Don Julián volvió al cuarto de Mateo y se sentó junto a la cama. Esta vez no habló, solo estuvo, presente, vulnerable. Y mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Rosa María caminaba rápido hacia la parada del camión. Sacó el celular y miró la foto de su hijo. «Ayúdame», susurró. «No por mí, por ese niño». La madrugada cayó sobre Ciudad de México como un manto pesado. No era solo la hora. Era la sensación de que algo se estaba cerrando lentamente, como una puerta que no vuelve a abrirse. En el penthouse, las luces permanecían encendidas una por una, como si don Julián se negara a aceptar la oscuridad. Sentado junto a la cama de Mateo, el millonario llevaba horas sin moverse. Tenía los ojos rojos, la espalda rígida y el corazón latiendo con una fuerza que le dolía en el pecho. Cada respiración del niño era una cuenta regresiva silenciosa.
Don Julián contaba no por costumbre, sino por miedo. 1, 2, 3. A veces la pausa se alargaba y el aire parecía desaparecer del cuarto. Entonces, él apretaba la mano de su hijo, como si el contacto pudiera obligar al mundo a seguir girando. La puerta se abrió con suavidad. Valeria asomó la cabeza, con una bata de seda y el cabello perfectamente acomodado, como si el insomnio no existiera para ella. ¿Aún despierto?, preguntó con voz dulce. Don Julián no respondió de inmediato. Miró a Mateo, luego a ella. «No puedo dormir», dijo. «Él me necesita». Valeria se acercó, posó la mano sobre el hombro de don Julián y fingió una preocupación estudiada. «También necesitas descansar», susurró. «Si te quiebras, ¿quién lo va a cuidar?». Él sintió un escalofrío. ¿Cuidar? La palabra le sonó hueca. Aún así, no la enfrentó. Todavía no. Sabía que cualquier movimiento en falso podía acelerar el peligro. «Me quedaré un rato más», respondió. «Ve tú». Valeria dudó un segundo. Sus ojos recorrieron la habitación. Se detuvieron en los frascos de medicinas alineados en la repisa. El frasco azul estaba ahí, discreto, casi invisible. «Está bien», dijo por fin. «Si necesitas algo, llámame». Se fue. El clic suave de la puerta al cerrarse fue como una sentencia. Don Julián exhaló despacio, se inclinó hacia Mateo y apoyó la frente en su mano. «No te voy a dejar», murmuró. «Te lo prometo». Pero las promesas, lo sabía, no siempre bastaban. A las 2 de la mañana, el niño comenzó a agitarse. Un gemido bajo escapó de su garganta. Don Julián se incorporó de golpe. «¿Mateo?», susurró. «Aquí estoy». El pequeño se retorció, el rostro sudoroso, los labios secos. Don Julián llamó a la enfermera privada, pero no hubo respuesta inmediata. El pánico empezó a subirle por el cuerpo como fuego. Cuando por fin llegó la enfermera, revisó signos vitales, ajustó la almohada, habló de crisis pasajera, palabras técnicas que don Julián ya odiaba. «¿Está empeorando?», preguntó. La mujer evitó mirarlo directamente. «Su condición es inestable», respondió. «Hay noches así, noches así». Don Julián sintió que el mundo se burlaba de él. Mientras tanto, en Iztapalapa, Rosa María no lograba conciliar el sueño. Sentada en la orilla de la cama, con el celular apagado entre las manos, pensaba en Mateo como si fuera su propio hijo. Pensaba en la llamada, en la risa cruel, en la palabra dosis. Se levantó, fue hasta la cocina pequeña y preparó café. El reloj marcaba las 2:30. Afuera, un perro ladró a lo lejos. La ciudad nunca dormía del todo, pero esa noche parecía contener la respiración. Rosa María tomó una decisión. Sacó una libreta vieja y empezó a escribir todo lo que había oído. Nombres, horarios, frases exactas. Si algo pasaba, la verdad no podía desaparecer con ella. Al amanecer, el cielo se aclaró apenas. Don Julián seguía en el cuarto de Mateo. No había dormido. Tenía la camisa arrugada, los ojos hundidos, la mente saturada de miedo. Valeria apareció con una bandeja de desayuno. «Pensé que te haría bien», dijo, dejando el café sobre la mesa. Don Julián observó el líquido oscuro. «Café», pensó. Algo tan simple. Y aún así, desconfió. «Gracias», respondió sin tocarlo. Valeria miró al niño. «Hoy vendrá el doctor», dijo. «Tal vez tengamos buenas noticias». Él la miró con calma forzada. «Ojalá». Ella se inclinó y besó a Mateo en la frente. Don Julián sintió una punzada en el estómago, pero no se movió. Horas después, el doctor llegó. Trajo la misma cara seria, las mismas palabras cuidadas. «Su hijo sigue delicado», explicó. «Debemos ajustar la medicación». Valeria se adelantó. «¿La del frasco azul?», preguntó con naturalidad. Don Julián sintió que algo se rompía dentro de él. Se obligó a respirar. «¿Por qué esa?», intervino.
Ayer mencionó otra opción. El médico dudó. La azul es más fuerte, respondió. Puede ayudar o no. El o no flotó en el aire. Quiero pensarlo, dijo don Julián. No cambien nada sin avisarme. Valeria sonrió con rigidez. Amor confía en los profesionales. Confiaré cuando entienda, replicó él. La tensión se instaló en la habitación. El doctor se excusó y salió. Valeria se giró hacia don Julián. Estás paranoico, dijo en voz baja. El estrés te está afectando. Don Julián la miró largo rato. Por primera vez la vio como era. Una extraña. Tal vez, respondió. O tal vez por fin estoy despierto. Ella se marchó molesta. El silencio volvió a caer. Ese mismo día, Rosa María regresó a la casa. Caminó con paso firme, pero por dentro temblaba. Al entrar, vio a don Julián en la sala, con papeles médicos esparcidos por la mesa. «Señor», dijo, «necesitamos hablar». Él asintió. «Anoche Mateo empeoró», confesó, «y hoy quieren cambiar la medicación». Rosa María sintió un nudo en el estómago. «No podemos permitirlo», dijo. «No hasta saber qué contiene ese frasco». «¿Cómo lo sabremos?», ella dudó. «Hay una farmacia donde trabajo mi hermana», respondió. «Si conseguimos una muestra...» Don Julián la miró sorprendido. «¿Está dispuesta a arriesgarse?» «Ya lo estoy haciendo», contestó, «desde que escuché esa llamada». El día avanzó con lentitud cruel. Cada hora parecía más larga que la anterior. Mateo dormía, despertaba, gemía. Don Julián no se separaba de él. Al caer la tarde, Valeria anunció que saldría a una cena de trabajo. «Volveré tarde», dijo. «Cuida de nuestro pequeño». Don Julián asintió. Apenas cerró la puerta, miró a Rosa María. «Es ahora o nunca». Ella se dirigió al cuarto de medicamentos. Sus manos temblaban, pero su mente estaba clara. Tomó el frasco azul, lo observó contra la luz. Nada parecía extraño, demasiado normal. «Necesitamos tiempo», susurró. «¿Cuánto?» «Horas. Tal vez un día». Don Julián apretó los dientes. Cada segundo contaba. Esa noche, Mateo volvió a empeorar. Fiebre alta, respiración irregular. Don Julián llamó al médico, pero no obtuvo respuesta inmediata. El pánico regresó, más fuerte. Rosa María se arrodilló junto a la cama. «No ahora», murmuró. «Aguanta, pequeño». Don Julián la miró, desesperado. «Haría cualquier cosa», dijo. «Lo que sea». Rosa María levantó la vista. Sus ojos brillaban, no de miedo, sino de determinación. «Entonces confíe», respondió. «Confíe en que no todo se compra. Algunas cosas se protegen». El reloj marcó la medianoche. Afuera, la ciudad seguía viva. Adentro, el sufrimiento crecía, silencioso, implacable, y mientras Mateo luchaba por respirar, dos verdades chocaban en el corazón de don Julián: que el dinero no lo estaba salvando y que el tiempo se estaba acabando. La noche prometía algo más, algo que ninguno de ellos estaba listo para enfrentar. La noche avanzó sin piedad, como si alguien hubiera decidido estirar las horas solo para verlos quebrarse. En el penthouse, el silencio era tan denso que cada sonido, un paso, un suspiro, el pitido lejano de un monitor, parecía amplificado. Don Julián sentía el cansancio clavado en los huesos, pero no podía sentarse sin sentir culpa, no podía cerrar los ojos sin imaginar el peor final. Mateo respiraba con dificultad, el aire entraba y salía en ráfagas irregulares, como si el cuerpo del niño ya no recordara el ritmo correcto. Don Julián se inclinó sobre la cama, acercó el oído al pecho pequeño, buscando una señal, cualquier señal que le dijera que todavía había tiempo. «Aquí estoy, hijo», murmuró. «Papá no se va». Pero la palabra papá sonó frágil, casi inútil, frente a la realidad que se imponía.
Rosa María estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad iluminada. Miles de luces parpadeaban a lo lejos, indiferentes. Pensó en cuántas historias se estaban rompiendo al mismo tiempo en esa ciudad enorme. Pensó en su hijo Gabriel, durmiendo en una cama estrecha en Iztapalapa, confiando en que su madre volvería a casa. «Señor», dijo sin girarse, «tenemos que aceptar algo». Don Julián levantó la vista. «¿Qué cosa?» Rosa María respiró hondo. «Que ya no controlamos nada». Él cerró los ojos. Esa frase le cayó como un golpe seco. Durante años había construido su vida sobre la idea de control. Controlar mercados, personas, resultados. Ahora, frente a un niño que apenas podía respirar, esa idea se deshacía como polvo. «No me pida que acepte eso», respondió con voz tensa. «No ahora». «No se lo pido», dijo ella. «Solo se lo digo». Se hizo un silencio largo. Afuera, una sirena cruzó la noche. Don Julián sintió un nudo en la garganta. Miró a Mateo, luego a los frascos de medicamentos alineados, como soldados inútiles. «He pagado a los mejores médicos», dijo de pronto. «He traído equipos de otros países. He donado dinero a hospitales». «¿Y de qué sirve?» Rosa María no respondió. No porque no supiera qué decir, sino porque no había palabras que pudieran aliviar esa herida. La fiebre de Mateo subió de repente. El niño se agitó, soltó un gemido débil. Don Julián reaccionó de inmediato. «¡Mateo!», llamó. «¡Mírame, hijo!». «Nada». Rosa María corrió hacia la cama. Tocó la frente del niño. Estaba ardiendo. «Tenemos que bajarle la fiebre», dijo. «Ahora». Don Julián buscó a tientas el teléfono, llamó al médico, a la enfermera, a quien fuera. Nadie respondió de inmediato. La sensación de abandono lo envolvió por completo. «No contestan», dijo con la voz quebrada. «Nadie contesta». Rosa María tomó una toalla, la mojó con agua tibia y empezó a pasarla con cuidado por el cuerpo del niño. «Respire, señor», le dijo. «Si usted se derrumba, él lo siente». Don Julián se apoyó en la pared, deslizó la espalda hasta quedar sentado en el suelo. Se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez en muchos años lloró sin contenerse. No fue un llanto ruidoso, sino uno silencioso, profundo, de esos que nacen cuando ya no queda orgullo que proteger. «No sé qué hacer», susurró. «No sé cómo salvarlo». Rosa María lo miró. En ese momento no vio al millonario. Vio a un padre. «A veces», dijo con suavidad, «salvar no significa ganar, significa acompañar». Esa idea le pareció insoportable. «No», respondió él, «yo no acepto perder». «Yo tampoco», contestó ella. «Pero hay batallas que no se ganan como creemos». El reloj marcó las 3 de la madrugada. Cada minuto era una tortura. Mateo respiraba cada vez más lento. Don Julián volvió a levantarse y tomó la mano del niño. Estaba fría. «No te vayas», le rogó. «Por favor, no te vayas». Rosa María sintió que el pecho se le apretaba. Recordó la noche en que Gabriel casi muere de una infección respiratoria. Recordó haberlo sostenido así, rogando a un Dios que no respondía con palabras, solo con silencio. «No estamos solos», dijo más para sí misma que para don Julián. «¿Cómo puede decir eso?», preguntó él. «Mire a su alrededor. Estoy rodeado de gente, de cosas, y nunca me sentí tan solo». Ella lo miró a los ojos. «La soledad no se mide en personas», dijo. «Se mide en esperanza». Don Julián no respondió. Miró el rostro de Mateo, pálido, casi transparente. La impotencia se le metió en el cuerpo como una enfermedad. No podía comprar tiempo. No podía negociar con la muerte. No podía hacer nada. A las 4, la enfermera finalmente llegó. Revisó signos vitales. Frunció el ceño. «Está muy delicado», dijo. «Necesitamos intervenir». «¿Cómo?», preguntó don Julián. La mujer miró los frascos. «Con la medicación más fuerte».
El frasco azul parecía brillar bajo la luz artificial. Don Julián sintió un rechazo visceral. «No», dijo, «eso no». «Señor», respondió la enfermera, «sin eso». «¿Sin eso qué?», interrumpió. «¿Se muere?». La mujer bajó la mirada. «Existe ese riesgo». Don Julián apretó los puños. El mundo se redujo a una decisión imposible: usar un medicamento que podía matarlo, o no hacer nada y ver cómo se apagaba. Rosa María dio un paso adelante. «Denos unos minutos», pidió, «por favor». La enfermera dudó, pero asintió y salió del cuarto. Don Julián se volvió hacia Rosa María. «Si no hacemos nada, muere», dijo, «y si hacemos algo, también puede morir». Ella respiró hondo. «Eso es la impotencia», respondió. «Estar atrapado entre dos abismos». Don Julián se pasó la mano por el cabello. «Siempre pensé que el dinero me daba opciones», dijo. «Ahora solo tengo miedo». Rosa María se acercó a la cama. Puso una mano sobre el pecho de Mateo, la otra sobre la de don Julián. «Cuando no quedan opciones humanas», dijo, «solo queda sostener». Don Julián la miró desesperado. «¿Sostener qué?». «La vida», respondió. Aunque tiemble. Se arrodilló junto a la cama, cerró los ojos. No pronunció palabras en voz alta, solo movió los labios, en silencio. Don Julián la observó, confundido. «¿Qué hace?», preguntó. «Rezo», dijo ella. «No para que pase un milagro, sino para no perderme yo». Don Julián no creía en rezos, nunca lo había hecho, pero en ese momento no le quedó nada a lo que aferrarse. Se arrodilló también, torpemente, como un niño que no sabe qué hacer con las manos. «Si hay alguien ahí», murmuró, «no me quite a mi hijo». Las palabras salieron rotas, sin forma, sin promesas, solo una súplica desnuda. El tiempo pasó. Nadie habló. El reloj siguió avanzando, indiferente. De pronto, Mateo soltó un suspiro largo. Su cuerpo se relajó un poco. La respiración se estabilizó apenas. No era una mejora clara, pero tampoco un empeoramiento. Rosa María abrió los ojos. Don Julián también. «¿Lo vio?», susurró él. «Sí», respondió ella. «Está resistiendo». La enfermera regresó. «¿Qué decidieron?», preguntó. Don Julián miró a Mateo, miró a Rosa María, y por primera vez aceptó algo que jamás había aceptado. «No sé», dijo. «No sé qué es lo correcto». La enfermera lo observó en silencio. «A veces», dijo, «lo correcto no está claro, solo lo menos dañino». Don Julián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo su poder, toda su certeza, habían desaparecido. Era un hombre desnudo frente al destino. «Déjenos un poco más de tiempo», pidió. «Por favor». La enfermera asintió, con resignación. Cuando volvió a quedar solo con Rosa María, don Julián se desplomó en la silla. «Tengo miedo», admitió. «Miedo de vivir sin él, y miedo de que sufra más por mi culpa». Rosa María se sentó frente a él. «El amor siempre duele cuando no puede proteger», dijo. «Pero también es lo único que queda cuando todo falla». Don Julián miró a su alrededor, a la casa perfecta, al lujo inútil, a la noche interminable. «Si esto termina mal», dijo, «no sé cómo seguir». Rosa María pensó en Gabriel. Pensó en todas las madres y padres que habían seguido aún después de perderlo todo. «No lo sabrá hasta que pase», respondió. «Nadie lo sabe». La madrugada empezó a clarear. Un hilo de luz se coló por la ventana. Don Julián sintió un cansancio profundo, distinto a todo lo que había conocido. No era físico, era el cansancio de aceptar que no tenía control. Mateo seguía respirando, débil, pero vivo. Y en esa quietud dolorosa, don Julián comprendió algo que jamás había aprendido en su mundo de cifras y contratos, que la verdadera impotencia no era no poder salvar, sino amar sin garantías. El día estaba por comenzar,
y con él una decisión que ninguno de ellos estaba listo para tomar. La mañana entró al penthouse sin pedir permiso, pero no trajo alivio. La luz reveló ojeras profundas, tazas de café frío, sábanas revueltas. Don Julián seguía sentado junto a la cama de Mateo, como si levantarse fuera un acto de traición. El niño respiraba, sí, pero cada aliento parecía prestado. Rosa María había pasado la noche en vela. Tenía los ojos cansados, pero la espalda recta. Había aprendido que el cansancio no siempre significa debilidad. A veces es la antesala de una decisión. «Señor», dijo en voz baja, «necesito que confíe en mí un poco más». Don Julián levantó la mirada. En su rostro había algo nuevo, no esperanza, no fe, sino disposición. El tipo de disposición que aparece cuando ya no queda nada que perder. «Diga», respondió, «ya no tengo respuestas». Rosa María respiró hondo, miró el frasco azul en la repisa, luego al niño. «Anoche», empezó, «cuando usted estaba con Mateo, yo fui al cuarto de medicamentos, no para cambiar nada, sino para mirar». «¿Mirar qué?» «Las etiquetas», dijo, «los horarios, los sellos». Don Julián frunció el ceño. «¿Encontró algo?» «Nada, y eso es lo que me preocupa». Él no entendió. «Explíquese». Rosa María se sentó en la silla, despacio. Los medicamentos delicados siempre dejan rastro, advertencias claras, controles, firmas. Ese frasco azul no tiene nada, es demasiado limpio, demasiado simple. Don Julián sintió un escalofrío. «¿Cree que...?» «No lo sé», interrumpió. «Y eso es peor. Pero hay algo más». Se quedó en silencio un segundo. Dudó, no por miedo, sino por respeto. «Mi hijo Gabriel», continuó, «tuvo una crisis fuerte cuando era más pequeño. Los médicos decían que no reaccionaba, que el cuerpo se estaba rindiendo». Don Julián la miró con atención. «¿Y qué pasó?» Rosa María apretó las manos. «Una enfermera vieja, de esas que nadie escucha, me dijo algo que nunca olvidé. Cuando el cuerpo no responde, a veces lo único que queda es recordarle por qué vive». Don Julián tragó saliva. «¿Qué significa eso?» Rosa María se levantó y caminó hasta la cama de Mateo. Se inclinó con cuidado y habló muy bajito, como si el niño pudiera escucharla desde un lugar profundo. «Significa presencia», dijo. «Voz, contacto, rutina. Algo familiar que le diga, no estás solo». Don Julián sintió un nudo en la garganta. «¿Usted cree que eso...?» «No creo en milagros rápidos», respondió. «Creo en pequeñas grietas por donde entra la vida». El millonario guardó silencio. Por primera vez en días no pensó en médicos, ni en llamadas, ni en estrategias. Pensó en Mateo, en su risa antes de enfermar, en cómo le gustaba escuchar cuentos antes de dormir. «Le leía», dijo de pronto, «todas las noches». Rosa María sonrió apenas. «Entonces hagámoslo». Don Julián la miró, confundido. «¿Ahora?» «Ahora», asintió. «No para curarlo, para acompañarlo». Don Julián dudó. Parte de él se sentía ridícula. Otra parte, desesperada. Se aclaró la garganta y empezó a hablar. No leyó, no recitó, simplemente habló. Había una vez un niño que construía castillos con almohadas. La voz le tembló al principio. Luego se fue afirmando. Mateo no reaccionó de inmediato, pero su respiración pareció acompasarse apenas, como si reconociera el ritmo. Rosa María observó en silencio. Sintió un calor extraño en el pecho. No era emoción, era sentido. Pasaron minutos, tal vez media hora. Don Julián terminó el cuento con un susurro. Y el niño nunca dejó de creer que alguien lo cuidaba. El silencio se instaló de nuevo. Pero era distinto, no tan pesado. «Señor», dijo Rosa María, «hay algo más que puedo intentar». «¿Qué cosa?» Ella dudó otra vez.
Sabía que cruzar esa línea podía costarle el trabajo. Tal vez algo peor. Quiero traer algo de casa. Don Julián levantó una ceja. André, nada especial, respondió. Algo mío, algo que usé con mi hijo cuando estaba así. ¿Y eso qué es? Rosa María lo miró a los ojos. Fe. Don Julián no respondió de inmediato. No se burló, no negó, solo respiró hondo. Haga lo que crea necesario, dijo por fin. Ya no voy a detener lo que no entiendo. Rosa María asintió. Salió del cuarto con paso rápido. En el pasillo se cruzó con Valeria, que acababa de regresar, impecable como siempre. ¿A dónde vas tan apurada?, preguntó Valeria. A buscar algo para el niño, respondió Rosa María con calma. Valeria la observó con desconfianza. El médico dijo que no se le dé nada sin autorización. No es medicina, dijo Rosa María. Es humanidad. Valeria frunció el ceño. Recuerda tu lugar. Rosa María sostuvo la mirada. Lo recuerdo muy bien, señora. Salió sin esperar respuesta. Don Julián se quedó solo con Valeria. El aire entre ellos estaba cargado. ¿Desde cuándo confías tanto en esa mujer?, preguntó ella. Desde que no me mintió, respondió él. Valeria apretó los labios. Estás agotado, no piensas con claridad. Tal vez, dijo don Julián, pero por primera vez estoy escuchando. Valeria no insistió. Se fue al cuarto contiguo, con pasos firmes, como alguien que planea algo. Horas después, Rosa María regresó. Traía una bolsa sencilla, sus manos temblaban apenas. ¿Qué trae?, preguntó don Julián. Ella sacó una pequeña cruz de madera gastada y una manta tejida a mano. Esto envolvió a mi hijo cuando no podía ni llorar, dijo. No tiene poder propio, solo memoria. Don Julián observó los objetos. No eran lujosos, no eran nuevos, pero transmitían algo que él no sabía nombrar. ¿Puedo?, preguntó ella. Él asintió. Rosa María colocó la manta con cuidado sobre Mateo, sin cubrirle el rostro. Luego apoyó la cruz cerca de la almohada. Cerró los ojos un instante. No pido milagros, susurró. Pido fuerza. Don Julián sintió que algo se aflojaba dentro de él. No una solución, un nudo. Gracias, dijo, sin saber exactamente por qué. El día avanzó lento. Valeria entraba y salía, vigilante. Los médicos llamaron. La presión aumentaba. Por la tarde, Mateo abrió los ojos apenas. 1 segundo. 2. ¿Lo vio?, susurró don Julián, conteniendo la respiración. Rosa María asintió, con lágrimas contenidas. Sí, no era una recuperación, no era una señal médica, pero era vida. Don Julián se inclinó. Aquí estoy, dijo. Papá está aquí. Mateo cerró los ojos otra vez, pero su mano apretó levemente la de su padre. Valeria observó desde la puerta. Su expresión se endureció. Esto es inútil, dijo. Necesitamos actuar. Don Julián se giró hacia ella. Estamos actuando, respondió. Solo que no como tú quieres. Valeria abrió la boca para replicar, pero se detuvo. Algo en la mirada de don Julián había cambiado. Ya no era el hombre que ella controlaba. Esa noche, mientras la casa dormía a medias, Rosa María se quedó junto a la cama de Mateo. Murmuró palabras suaves, casi inaudibles. No eran rezos formales, eran promesas humanas. Don Julián la observó y comprendió algo con claridad dolorosa, que el elemento que estaba cambiando todo no era una medicina, sino una presencia humilde, invisible para el poder, pero esencial para la vida. Y aunque el peligro no había pasado, por primera vez en días, la desesperación cedió un poco su lugar a algo más frágil y más fuerte: la posibilidad. El destino aún no estaba decidido, pero ya no estaban solos. La noche volvió a caer, pero esta vez no lo hizo como una amenaza abierta, sino como una espera inquietante. En el penthouse las luces estaban bajas.
Nadie hablaba más de lo necesario. Era como si cualquier palabra mal puesta pudiera romper el frágil equilibrio que se había formado alrededor de Mateo. El niño dormía, no profundamente, no en paz completa, pero dormía. Su respiración seguía siendo débil, aunque más regular. Don Julián no se permitía ilusionarse. Había aprendido a golpes que la esperanza apresurada podía ser cruel. Rosa María permanecía sentada en una silla junto a la cama, con las manos entrelazadas. No rezaba en voz alta, no murmuraba, simplemente estaba. Su presencia tenía un peso extraño, como si llenara el cuarto sin ocupar espacio. —¿Cree que alguien se dio cuenta? —preguntó don Julián en voz baja, sin apartar la mirada de su hijo. Rosa María tardó en responder. Cuando alguien cree tener el control, dijo, no suele mirar los detalles pequeños. Don Julián pensó en Valeria, en su forma de moverse por la casa, segura, elegante, como si nada pudiera salir de su plan. Pensó en la llamada, en la risa, en la palabra dosis. No me gusta este silencio, confesó. Me parece sospechoso. Rosa María asintió. El silencio nunca es vacío, respondió. Siempre está lleno de intenciones. A lo lejos, en algún punto del edificio, una puerta se cerró. Don Julián se tensó. Ella sigue aquí, susurró. Lo sé, respondió Rosa María. Y eso es lo que me preocupa. Pasaron los minutos, luego las horas. El reloj marcó las 11 de la noche. Ningún médico llamó. Ninguna enfermera apareció. La casa parecía suspendida en un tiempo ajeno, como si alguien hubiera presionado pausa. Don Julián se levantó despacio y caminó hacia la ventana. Desde ahí, Ciudad de México brillaba como un océano de luces. Pensó en cuántas personas estaban viviendo su vida normal, mientras él sentía que la suya pendía de un hilo. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo sin girarse. Que ahora que todo puede perderse, veo cosas que nunca vi. Rosa María levantó la mirada. ¿Cómo qué? Como el sonido de su respiración, respondió. Antes no lo escuchaba. Siempre estaba ocupado, siempre pensando en lo siguiente. Rosa María no dijo nada. Sabía que esas realizaciones llegaban cuando ya no se podían comprar. De pronto, un leve crujido llegó desde el pasillo. Un paso, luego otro. Don Julián giró de inmediato. ¿Escuchó eso? Sí. Ambos guardaron silencio. El sonido se repitió. Tacones suaves, inconfundibles. Valeria apareció en la puerta del cuarto. Llevaba un vaso con agua y una sonrisa tranquila, demasiado tranquila. No quise interrumpir, dijo. Pensé que quizás necesitarían esto. Don Julián observó el vaso. El agua parecía limpia, inofensiva. Gracias, respondió sin moverse. Déjalo ahí. Valeria entró un paso más. Sus ojos recorrieron el cuarto. Se detuvieron en la manta tejida, en la cruz de madera. Algo pasó por su rostro. Un destello rápido. Irritación. No sabía que creían en... Esto, comentó, señalando con la barbilla. Creemos en Mateo, respondió don Julián. Eso es suficiente. Valeria sonrió, pero no llegó a los ojos. El médico llamó, mintió. Dijo que no podemos retrasar más el cambio de medicación. Don Julián sintió que el estómago se le cerraba. No he recibido ninguna llamada, dijo, y no autoricé nada. Valeria dio un paso atrás. Estás alterado, replicó. No recuerdas. Recuerdo perfectamente, dijo él con voz firme, y no se hará nada sin mí. El aire se tensó. Rosa María se levantó despacio, colocándose de manera casi imperceptible entre Valeria y la cama del niño. Valeria la miró con desdén. Esto no te incumbe, dijo. Vuelve a tu lugar. Rosa María sostuvo la mirada. Mi lugar es donde un niño necesita protección. Hubo un silencio peligroso.
Valeria apretó los labios, luego dejó el vaso sobre la mesa y se dio la vuelta. «Como quieras», dijo. «Yo solo intento ayudar». Se fue. El sonido de sus pasos se perdió en el pasillo. Don Julián soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Está mintiendo», dijo, cada vez menos cuidadosa. «Porque cree que no hay riesgo», respondió Rosa María, «y porque el tiempo la presiona». Don Julián miró a Mateo. «El tiempo nos presiona a todos». La noche avanzó. A la 1 de la madrugada, Mateo se movió. Abrió los ojos un poco más que antes. Sus labios se separaron apenas. «Papá», susurró. Don Julián sintió que el corazón se le detenía. «Aquí estoy», dijo de inmediato, inclinándose. «Aquí estoy», dijo. Mateo lo miró como si tratara de reconocerlo desde muy lejos. Luego cerró los ojos otra vez. Pero esa sola palabra cambió todo. Rosa María se llevó una mano al pecho. «Eso no es casualidad», murmuró. «No me diga eso», respondió don Julián. «No me haga creer». «No le estoy pidiendo que crea», dijo ella. «Solo que observe». Y don Julián observó cada respiración, cada gesto mínimo, cada segundo ganado. A las 2, un ruido seco llegó desde la cocina. Algo cayó al suelo. Don Julián se puso de pie de inmediato. «Quédate con él», le dijo a Rosa María. «No te muevas». Salió al pasillo con cuidado. Avanzó despacio. El corazón le latía en los oídos. Al llegar a la cocina, vio el vaso de agua que Valeria había traído, ahora volcado en el suelo. El líquido se extendía formando una mancha irregular. Junto al vaso, un olor extraño, casi imperceptible. Don Julián se agachó, tocó el piso con la punta de los dedos, se llevó la mano a la nariz. «¿Qué es esto?», murmuró. En ese momento, escuchó pasos detrás de él. «¿Buscabas algo?», dijo la voz de Valeria. Don Julián se levantó lentamente y se giró. «¿Qué le pusiste al agua?», preguntó mirándola fijo. Valeria arqueó una ceja. «Estás perdiendo la cabeza», respondió. «Es solo agua». «No huele a agua», dijo él, «y no confío en coincidencias». Valeria dio un paso hacia él. Su voz bajó. «Ten cuidado con lo que insinúas». «Ten cuidado tú», replicó don Julián, «porque ya no soy el hombre distraído de antes». Por un segundo, el rostro de Valeria se endureció. Luego volvió a sonreír. «Descansa», dijo. «Mañana hablaremos con claridad». Se dio la vuelta y se fue, dejando atrás un silencio aún más pesado. Don Julián regresó al cuarto con pasos lentos. Rosa María lo miró y supo sin que él dijera nada que algo no estaba bien. «No podemos bajar la guardia», susurró él, «ni un segundo». «Nunca lo hicimos», respondió ella. La madrugada siguió su curso. Nadie durmió, nadie se relajó. Y en medio de esa espera tensa, donde cada sonido podía ser una amenaza y cada gesto una pista, una verdad empezó a tomar forma silenciosamente. Algo estaba cambiando, pero nadie sabía si era a favor de la vida o el último movimiento antes de la caída. El misterio seguía intacto y el peligro más cerca que nunca. El amanecer llegó sin colores. No hubo ese rosa suave que suele prometer nuevos comienzos. El cielo estaba gris, inmóvil, como si también estuviera esperando. Don Julián llevaba más de 30 horas sin dormir. Sentía el cuerpo pesado, pero la mente demasiado despierta. El miedo no lo dejaba descansar, la esperanza tampoco. Mateo seguía respirando. Ese solo hecho ya era un milagro pequeño, silencioso, invisible para cualquiera que no estuviera ahí, contando cada aliento como si fuera oro. Rosa María se levantó despacio de la silla. Le dolían las piernas, la espalda, los ojos. Pero había algo distinto en su mirada. Una calma tensa, como la de quien sabe que el momento decisivo se acerca. «Señor», susurró, «mírelo». Don Julián se inclinó sobre la cama.
Mateo tenía los labios un poco menos pálidos. El pecho subía con más regularidad. No era una recuperación, pero ya no era caída libre. Está diferente, dijo sin atreverse a completar la frase. Está luchando, respondió Rosa María. Y no solo. Don Julián tragó saliva. Algo se movió dentro de él. No era alegría, era reconocimiento, como si por primera vez estuviera viendo a su hijo no como un paciente, sino como un ser vivo aferrándose a la vida. En ese momento, el monitor emitió un sonido distinto, un cambio sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que ambos se tensaran. ¿Escuchó eso?, preguntó don Julián. Rosa María asintió. Sí. La enfermera entró poco después, miró los números, frunció el ceño, volvió a mirar. Esto es extraño, dijo. Don Julián sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué cosa? Los signos vitales, respondió. No están empeorando. Deberían haberlo hecho hace horas. Rosa María cerró los ojos un segundo. Don Julián se llevó una mano a la boca. ¿Eso significa? No significa nada definitivo, interrumpió la enfermera. Pero tampoco es lo que esperábamos. Valeria apareció detrás de ella, impecable como siempre, pero con una rigidez nueva en los hombros. ¿Qué pasa?, preguntó. La enfermera explicó lo mismo. Valeria escuchó en silencio. Sus ojos se desviaron hacia la manta tejida, la cruz de madera, la presencia constante de Rosa María. Esto es una pérdida de tiempo, dijo al fin. Necesitamos actuar de una vez. Don Julián se giró hacia ella lentamente. Ya estamos actuando, dijo. Y por primera vez está funcionando. Valeria lo miró incrédula. ¿Funcionando?, repitió. ¿Te escuchas? Sí, respondió él, y me escucho mejor que nunca. El aire se tensó. Rosa María dio un paso atrás, no por miedo, sino para no ser el centro del conflicto. Esto no es científico, insistió Valeria. Es superstición. Don Julián sostuvo su mirada. No todo lo que salva tiene que entenderse. Valeria apretó los puños. Estás dejando que una empleada decida por ti. Don Julián sintió algo romperse definitivamente dentro de él. No con ruido, con claridad. No, corrigió. Estoy dejando que una madre me recuerde lo que importa. Ese fue el momento. El punto sin retorno. Valeria abrió la boca para responder, pero el monitor volvió a sonar. Esta vez, con más fuerza. La enfermera se acercó de inmediato. Espere, murmuró. Esto... Mateo se movió. No un espasmo. Un movimiento consciente. Su mano buscó algo en el aire. Mateo, dijo don Julián con la voz quebrada. Aquí estoy. El niño abrió los ojos. No del todo, pero lo suficiente. Miró a su padre. Lo miró de verdad. Papá, susurró otra vez. Don Julián no pudo contenerse. Las lágrimas le brotaron sin freno. Se inclinó, apoyó la frente en la del niño. Sí, hijo, sí. La enfermera observaba sin decir nada. Valeria dio un paso atrás, pálida. Rosa María sintió que las piernas le temblaban. Se llevó una mano al pecho. Gracias, murmuró, sin saber a quién. Mateo apretó débilmente el dedo de su padre, un gesto mínimo, pero real. Está respondiendo, dijo la enfermera incrédula. Esto no tiene explicación inmediata. Don Julián levantó la vista, con lágrimas aún cayendo. No la necesito, dijo. Solo necesito que viva. Valeria reaccionó de inmediato. Esto no cambia nada, dijo. Sigue en peligro. Sí, respondió don Julián. Pero ya no está solo, y tú... La miró con firmeza. Tú tampoco. Valeria frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Don Julián se enderezó. La voz ya no le temblaba. Escuché la llamada, dijo. Toda. El silencio fue absoluto. Rosa María contuvo la respiración. La enfermera se quedó inmóvil. ¿De qué hablas?,
preguntó Valeria, fingiendo confusión. De Miami, continuó don Julián, de la dosis especial, de esperar 3 meses. Valeria palideció. Por primera vez, la máscara se resquebrajó. «Estás delirando», dijo, pero su voz traicionó el miedo. «No», respondió él. «Estoy despierto». Valeria miró alrededor, como buscando una salida. «No puedes probar nada», espetó. «¿Quién te va a creer?» Don Julián la miró con una calma nueva, peligrosa. «No necesito que me crean ahora», dijo. «Solo necesito que te vayas de aquí, de inmediato». «Esta es mi casa», gritó ella. «No», corrigió él. «Es la casa de mi hijo, y tú ya no eres bienvenida». Valeria rió nerviosa. «¿Por ella?», señaló a Rosa María. «¿Por una empleada?». Don Julián dio un paso hacia adelante. «Por él», dijo señalando a Mateo. «Y por mí, porque permití que alguien como tú se acercara». La enfermera intervino. «Señor, tal vez sea mejor». «No», dijo don Julián. «Ya es suficiente». Sacó el teléfono. Marcó un número. «Seguridad», dijo. «Necesito que suban ahora». Valeria retrocedió, furiosa. «Te arrepentirás», escupió. «No sabes con quién te estás metiendo». «Sí lo sé», respondió él. «Y ya no tengo miedo». Los guardias llegaron minutos después. Valeria gritó, amenazó, lloró. Todo fue inútil. Cuando se la llevaron, el silencio que quedó no fue vacío. Fue limpio. Don Julián volvió junto a la cama. Se sentó. Tomó la mano de Mateo con cuidado. «Lo siento», susurró. «Te fallé. Pero ya no». Rosa María se acercó. «No falló», dijo. «Llegó a tiempo». Don Julián la miró. Sus ojos estaban llenos. «Si no fuera por usted...» Ella negó con la cabeza. «No fue por mí», respondió. «Fue por amor. Yo solo lo recordé». Mateo respiraba mejor. No bien, pero mejor. La enfermera salió a hacer llamadas. El médico vendría de nuevo, esta vez con otra actitud. Don Julián se permitió algo que no había sentido en días: alivio. No felicidad completa, pero alivio. Se apoyó en la silla, cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, miró a Rosa María. No sé cómo agradecerle. Ella pensó en Gabriel, en su casa humilde, en su vida. «Viviendo», dijo. «Eso es suficiente». Mateo se movió otra vez. Un suspiro más profundo. Una señal pequeña, pero firme. Y en ese instante, don Julián entendió algo que jamás olvidaría: que el milagro no había sido instantáneo ni espectacular. Había sido humano. La noche más oscura había pasado. Y aunque el camino aún era largo, por primera vez, la vida había hablado más fuerte que el miedo. El día avanzó con una luz distinta. No era más brillante ni más cálida, pero parecía honesta, como si ya no tuviera que fingir promesas. En el cuarto de Mateo, el silencio seguía presente, aunque había cambiado de forma. Ya no era una amenaza, sino un espacio donde la vida respiraba despacio. Don Julián permanecía sentado junto a la cama. Por primera vez en muchos días, se permitió apoyar la espalda en la silla y cerrar los ojos unos segundos. No para huir, sino para sentir. El cansancio seguía ahí, profundo, pero también algo nuevo, una serenidad frágil, construida con pequeños gestos que no aparecían en balances ni contratos. Mateo dormía de verdad. Su respiración era más regular, su rostro menos tenso. No estaba curado, nadie se atrevía a decirlo, pero estaba presente, y eso, después de todo lo vivido, era un regalo inmenso. Rosa María entró con pasos suaves. Traía una taza de café en una mano y una sonrisa cansada en la otra. «Para cuando despierte», dijo, dejando la taza cerca de don Julián. «Usted también necesita algo de calor». Don Julián la miró y asintió. Tomó la taza con cuidado, como si temiera romper ese momento. «Nunca imaginé que el silencio pudiera sentirse así», dijo.
Antes me asustaba. Rosa María se sentó frente a él. El silencio solo da miedo cuando estamos huyendo de algo, respondió. Cuando lo enfrentamos, se vuelve maestro. Don Julián sonrió apenas. He aprendido más en estos días que en toda mi vida, confesó. Y eso, que siempre creí saberlo todo. Rosa María negó con la cabeza. No saber también es una forma de sabiduría, dijo. La diferencia está en qué hacemos cuando nos damos cuenta. Don Julián miró a su hijo. Recordó las noches en que no estaba, las llamadas que no atendía, las promesas pospuestas, no como reproche, sino como aprendizaje tardío. Si Mateo sale adelante, dijo, nada volverá a ser igual. No tiene que volver a serlo, respondió ella. Solo tiene que ser mejor. Pasaron unos minutos sin hablar. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Adentro, el tiempo parecía moverse distinto. El médico llegó más tarde, no con euforia, sino con prudencia. Revisó, preguntó, observó. No puedo explicarlo del todo, admitió, pero hay una estabilización clara. Vamos a cambiar el enfoque, menos agresivo, más acompañamiento. Don Julián asintió. No pidió detalles técnicos. Esta vez confió sin ceder el control de su intuición. Cuando el médico se fue, Rosa María se levantó. Debo irme un rato, dijo. Mi hijo me espera. Don Julián se puso de pie de inmediato. Quiero agradecerle, dijo, no con palabras vacías. Rosa María lo miró serena. No me debe nada, respondió. Solo cuide de su hijo, eso alcanza. Aún así, insistió, quiero que sepa que aquí siempre tendrá un lugar. Ella sonrió. Los lugares se construyen, dijo, no se regalan. Rosa María se fue con pasos tranquilos. Don Julián volvió a sentarse, se quedó mirando a Mateo, respirando con él, acompasando su propio ritmo al del niño. En ese silencio, entendió algo que jamás olvidaría, que el dinero había sido útil, sí, pero que no había sido lo esencial. Lo esencial había sido escuchar, detenerse, permanecer. Horas después, Mateo abrió los ojos. No habló. No se movió mucho, pero miró a su padre con una claridad nueva, como si supiera algo que don Julián recién estaba aprendiendo. Aquí estoy, dijo él, y no me voy. Mateo cerró los ojos otra vez, tranquilo. La noche llegó sin sobresaltos. No hubo crisis, no hubo alarmas, solo la espera serena de quienes ya no luchaban contra el tiempo, sino con él. Don Julián pensó en Valeria, en lo fácil que había sido confundirse, en lo peligroso que es delegar el corazón. No sintió odio, sintió una determinación silenciosa, nunca más ignorar las señales pequeñas. Pensó también en Rosa María, en la fuerza que no hace ruido, en la fe que no exige pruebas. Y entonces, por primera vez desde que todo empezó, don Julián se permitió llorar de verdad, no de miedo, no de rabia, sino de gratitud, porque había estado al borde de perderlo todo, y había encontrado algo más valioso que el control: presencia. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo con honestidad. Tal vez no seas millonario, tal vez no tengas una casa grande ni médicos privados. Tal vez hoy estés escuchando esta historia desde una habitación pequeña, un autobús, una pausa en el trabajo o una noche difícil. Pero hay algo que sí compartimos todos: el miedo a perder, el deseo de proteger y la esperanza, aunque sea pequeña, de que alguien, en algún momento, se quede. Si esta historia te tocó, no es por casualidad. A veces escuchamos lo que necesitamos recordar. Si puedes, suscríbete al canal.